Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Isabel Soto y el día de hoy vamos a hablar de el segundo subtítulo del capítulo número 4 de nuestro libro de base Tortora de Erickson. Ya en el anterior video hemos hablado acerca de qué tipos de tejidos existen. ¿Se acuerdan? Recordemos que teníamos 4 tipos de tejidos. Los tejidos epiteliales, los tejidos conectivos, los tejidos musculares y los tejidos nerviosos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo, porque recordemos que los tejidos estaban formados por varias células y el material que las rodea, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo estas células se unen entre sí, ¿no? Porque, para formar un tejido, como ya habíamos dicho hace un momento igual, para formar un tejido hay que poner varias células lado a lado. Pero no son solo puestas y ya, ¿no? Porque si estuvieran solo puestas y ya, lado a lado, no tendrían un medio de sujeción para poder estar prácticamente pegadas y formar el tejido, como la misma ropa, ubican, no son hilos separados, sino que son hilos que están unidos de una forma en particular. Lo mismo pasa con los tejidos. Estas células, que es la principal estructura de nuestro tejido, va a estar unida por diferentes tipos de uniones celulares. Yo soy Isabel Soto y si estás preparado, comencemos. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿qué tipo de unión celular evita la pérdida de los contenidos de los órganos hacia los tejidos circundantes? Quédate con nosotros, quédate conmigo. Digo nosotros porque estoy aquí con la Marlenita, pero bueno, quédate conmigo para que puedas descubrir la respuesta a esta pregunta. Y si ya la sabes, pues puedes dejarla en los comentarios. Entonces, ¿qué es una unión celular? La unión celular es un punto de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Eso es una unión celular. ¿Ok? La mayoría de las células epiteliales, algunas células musculares y algunas células nerviosas se van a adherir de forma estrecha, ¿ya? Y así van a poder formar una verdadera unidad funcional. ¿Mediante qué se van a unir? Mediante uniones celulares, que recordemos que son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Tenemos 5 uniones celulares. Hay 5 tipos de uniones celulares que podemos encontrar en diferentes tejidos, en diferentes células y en diferentes partes de la célula. ¿Ok? Hay ciertas uniones que solo están, por ejemplo, acá cerca de la lámina basal. Hay otras que solo van a estar acá entre célula y célula. ¿Ok? ¿Cuáles son estas 5? Tenemos las uniones herméticas, que son estas de acá, ¿no? Que miren, poco a poco vamos a ir viendo después las características de cada una. Pero estas son las uniones herméticas. El nombre ya te da una idea de su función, ¿no? Tenemos también las uniones adherentes. Miren, uniones adherentes. Tenemos a los desmosomas, que es bien facilito reconocer este tipo de unión celular. También tenemos a los hemidesmosomas, que es la mitad de un desmosoma prácticamente. Y también tenemos las uniones comunicantes. Igual su nombre nos da una idea de su función. Tanto hermético, adherente y comunicante ya nos está dando una idea de su función. Y recordemos cuando veíamos en el primer tema que siempre la anatomía va a ir de mano con la fisiología, ¿no? Entonces, la estructura de la que hablemos prácticamente va a reflejar su función. Así que empecemos hablando de las uniones herméticas. Recordemos que algo hermético es algo que no deja pasar, no deja salir, no deja que ninguna sustancia o contenido salga, ¿no? Eso es hermético. Recordemos que los tuppers, por ejemplo, de Tupperware son herméticos. Es una propiedad que, hace referencia a que permite que el contenido se mantenga en cierto lugar y que no se salga hacia otro lado. Ya saben que a mí me gusta organizárselo todo en puntos que puedan recordar siempre. Y vamos a ver que en todas las uniones hay 3 puntos que debes recordar. Entonces, hablemos de las uniones herméticas, que también tienen otro nombre, que es zonas de oclusión. Ese es su otro nombre, zonas de oclusión. Estas uniones herméticas
prácticamente son, ¿no? Están formados por haces de proteínas transmembrana. Vamos a ir viendo que todas las uniones van a tener proteínas transmembrana, sin embargo, tienen diferentes nombres. En este caso, las uniones herméticas tienen estas proteínas transmembrana que no tienen un nombre en particular. Simplemente se les denomina como haces, ¿no? Haces de proteínas transmembrana. ¿Qué significa transmembrana? Que está atravesando la membrana, ¿no? Entonces, miren, está en toda la membrana. Y al ser estas proteínas transmembrana, bueno, como son puntos de unión entre las membranas plasmáticas, estas proteínas transmembrana van a fusionar las superficies externas de las membranas plasmáticas de una célula con otra célula adyacente, ¿no? Entonces está fusionando membranas plasmáticas de dos células. ¿Cuál es una característica de estas uniones? Es que van a formar una red, ¿no? Miren, forma una red. Si volvemos a esta imagen, miren cómo forma una red, ¿no? Recordemos que se supone que son uniones que no dejan pasar sustancias. Entonces, realmente está súper unido con el objetivo de eso, ¿no? De formar, bueno, una red y ser hermética. ¿Qué, mi amor? Sí. Sí, mi amorcito. Sí. Papá. Entonces, como decíamos, no van a formar esta red, ¿no? Que se supone que tienen que ir de la mano con su función. Ahora, ¿cuál es la función? Va a inhibir el pasaje de sustancias entre las células y la pérdida de contenido hacia otros tejidos circundantes, ¿no? ¿Dónde se pueden localizar? Por ejemplo, podemos tener, a ver, pensemos, ¿qué órgano necesita mantener contenido dentro y que éste no se salga? Por ejemplo, el estómago, ¿no? Otro ejemplo es el intestino y el mejor ejemplo es la vejiga. ¿Se imaginan, por ejemplo, estas son las células, ¿no? Supongamos de la vejiga, ¿no? Entonces aquí está fuera de la vejiga y aquí está dentro de la vejiga. Y aquí hay orina. ¿Se imaginan, por ejemplo, que no hubiera este tipo de uniones? La orina podría pasar por acá y terminar saliendo hacia la cavidad abdominopélvica. O sea, sería, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, pensando en su anatomía, nosotros ya podemos saber, ya podemos tener una idea en qué órganos se van a encontrar. Bien, esas son las uniones herméticas, también llamadas zonas de oclusión. Están formadas por haces de proteínas transmembrana que fusionan la membrana plasmática de una célula con la membrana plasmática de una célula adyacente. Van a formar una red, ¿no? Con el objetivo de inhibir el pasaje de sustancias entre las células y evitar que el contenido del órgano difunda o se salga hacia otros tejidos o hacia la sangre, ¿no? O sea, el objetivo es mantener el contenido dentro de ese órgano. Esa es la más fácil. Ahora, las uniones de adherentes. Las uniones adherentes, si se han fijado acá, miren, tienen una placa, al igual que los desmosomas y los semidesmosomas, ¿no? Tienen una placa, en este caso es una placa que forma como un cinturón, si se dan cuenta, a diferencia del hemidesmosoma, del desmosoma, ¿no? Entonces, las uniones adherentes, adherencia, ¿no? Vamos a ver que su función tiene que ver con esto. Están formados por una placa que está dentro de la célula, porque miren, esta es la porción intracelular, acá hay otras células, la porción intracelular, y aquí en el medio es el espacio intercelular, ¿ya? Entonces, tenemos la placa que va a estar, va a tener como unas proyecciones de proteínas transmembrana también, porque miren esta proteína, esta es una proteína, está atravesando la membrana, entonces una proteína transmembrana que se está uniendo a otra proteína transmembrana de otra célula que a su vez está adheriendo a su propia placa, ¿no? Entonces, ¿cómo está formado? Está formado por una placa y una proteína transmembrana denominada caderina. ¿Ok? Estas son las famosas caderinas. ¿Qué van a formar? Adhesión, está mal escrito, o sea, adhesión. Van a formar un cinturón de adhesión, ¿no? Alrededor de la célula. Imagínense, realmente es una estructura, una unión muy resistente, ¿no? Porque a pesar de que estas igual formen una red, esta al tener la placa, un punto de anclaje de la proteína transmembrana, realmente es bastante, se supone que fuerte, ¿no? Entonces, anatomía
y fisiología van de la mano, recuerden. Al ver esto, al ver esta estructura imponente, yo puedo entender que su función probablemente sea igual de que involucre mucha fuerza. Y es justamente eso, ¿no? Evita la separación de las células. ¿Qué más podemos mencionar? Que esta placa va a estar unida, obviamente, uno, a las proteínas transmembrana, estas glucoproteínas transmembrana, pero también va a estar unida a microfilamentos del citoesqueleto. Recordemos que dentro de la célula tenemos un citoesqueleto, que significa el esqueleto de la célula, que va a estar formado por microfilamentos, filamentos, etc., ¿no? En este caso en particular, esta placa va a estar unida a estos microfilamentos. Entonces, imagínense, realmente es una estructura que genera mucha fuerza para adhesión, ¿no? Para que estas células no se separen. ¿Y con qué objetivo? Por ejemplo, ¿dónde se encuentran este tipo de uniones? Se van a encontrar, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. Recordemos que en el tracto gastrointestinal hay movimientos contráctiles fuertes. Entonces, se imaginan que estas uniones no fueran súper fuertes, durante la contracción se podrían separar, y esa no es la idea. Por ejemplo, no hubiera este tipo de uniones súper fuertes durante la contracción con el pasaje de alimentos, pues tal vez las células se podrían separar, y no es la idea. Ahora hablamos de los desmosomas, que son, a mí me encantan, me gusta mucho el nombre, me gusta mucho la estructura, siempre desde que entré a la universidad lo he recordado con mucho cariño. ¿Cómo están formadas? Están formadas por una placa similar a las uniones adherentes y también por proteína transmembrana. Esta proteína transmembrana también va a ser una glucoproteína que se denomina caderina. ¿Ya? Entonces, tiene prácticamente la misma estructura. Literalmente es la placa donde salen proteínas transmembrana que atraviesan la membrana plasmática, atraviesan el espacio intercelular y se van a unir con otras glucoproteínas transmembrana de las células adyacentes. Pero ¿cuál es la diferencia entre las uniones adherentes y los desmosomas? Porque prácticamente son similares. Es que las uniones adherentes van a estar unidos a microfilamentos, que son filamentos delgaditos. En cambio, los desmosomas van a estar unidos a filamentos intermedios del citoesqueleto. Son filamentos mucho más gruesos y mucho más fuertes. Es por eso que, ¿no?, aquí ya en la ilustración se los ilustra de una forma más particular, ¿no? Como filamentos mucho más gruesos. Entonces recordemos, uniones adherentes, microfilamentos, por el nombre, microfilamentos. Y los desmosomas, filamentos, están unidos a filamentos intermedios. Ahora, interesantemente, estos filamentos intermedios se van a ir desde la placa de un desmosoma hasta la placa de otro desmosoma del otro lado de la célula. Entonces forman como un puente que evita que cualquiera de los desmosomas, digamos, tanto de un lado como del otro lado de las células, se separen. O sea, realmente son puntos súper fuertes de unión, ¿ya? Es por eso que una de sus características que se menciona es que forman un punto de soldadura. ¿Qué es una soldadura? Es que, por ejemplo, cuando tienes metal y haces una soldadura en el metal, prácticamente queda unido al punto de que tú no lo puedes separar, ¿no? A menos que realmente ejerzas una fuerza externa muy fuerte. Lo mismo pasa acá. Es tan fuerte la unión del desmosoma que se las considera un punto de soldadura. ¿Dónde? Bueno, y según la estructura vamos a entender la función. Van a evitar la separación, al igual que las adherentes, pero como tienen estos filamentos intermedios que van de un lado de la célula al otro lado de la célula, también van a contribuir con la estructura y la estabilidad celular, ¿no? Porque forman, como les digo, o sea, contribuyen con lo que es el citoesqueleto. ¿En qué lugar se pueden encontrar? Pues vamos a encontrarlos en la capa más externa de la piel, que es la epidermis. Recordemos que la epidermis tiene que ser súper resistente, porque te imaginas jalarla y que se separe y se rompa. No, pues no sería la idea. O sea, no tendría sentido que nuestra capa de protección sea tan frágil. Es por eso que se van a encontrar en la epidermis, ¿ok? Y estos desmosomas van a evitar que las células epiteliales se separen cuando estén bajo tensión, como les digo, ¿ya? ¿En qué otro lugar podemos encontrarlo? En el corazón. Recordemos que las células cardíacas se contraen de una forma increíble, ¿no? O sea, en la contracción prácticamente generan una fuerza intensa. Entonces es importante que las células, ¿no?, del miocardio pues estén
bueno, las células cardíacas en general, tengan una unión celular muy resistente, como son los desmosomas, ¿no? Pasemos a los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son la mitad de un desmosoma, fácil de recordar. Y prácticamente es la mitad, miren, tiene la plaquita, tiene las proteínas transmembrana y ya, es la mitad de este desmosoma. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que estos hemidesmosomas, aquí lo vamos a ver, no unen membrana plasmática de una célula con la membrana plasmática de una célula adyacente, no unen dos células, ¿ya? Van a unir célula con membrana basal, ya que va a ser una membrana donde va a estar adherida el tejido, prácticamente va a ser como un punto de anclaje. Entonces, estos hemidesmosomas se van a encontrar ahí, entre la célula y la membrana basal. Tienen la placa, tienen la proteína transmembrana, pero esta proteína transmembrana llega a tener otro nombre, que son las integrinas. Al igual que los desmosomas, la placa igual va a estar unido a filamentos intermedios, que, bueno, en ambos casos están hechos de queratina. Recordemos que la queratina es una estructura bastante resistente. Entonces tenemos los filamentos intermedios, la placa, las integrinas, pero estas integrinas no se van a fusionar directamente con la membrana plasmática, no, sino que lo van a hacer a través de otra proteína que va a haber en la membrana plasmática que se denomina laminina. Fácil de recordar, ¿no? Proteína de la lámina basal, la laminina, ¿no? Entonces de esa forma se van a anclar. Y de igual forma forman un punto de soldadura, son súper resistentes, al igual que los desmosomas, pero forman un punto prácticamente con la lámina basal, ¿ya? ¿Y cuál es la función? Anclan estas células y todas las células superiores y de los lados hacia la membrana basal. Ahora vamos a hablar de las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes en su estructura van a estar formadas por proteínas transmembrana denominadas conexinas, ¿no? Entonces, una conexina, esta es otra conexina. Esa es la estructura, esa es la proteína transmembrana de las uniones comunicantes. No tiene placa, y a diferencia, por ejemplo, de las uniones herméticas, es que estas van a dejar que haya un espacio intercelular, ¿no? Una hendidura bastante grande. Bueno, la conexina de una membrana se va a unir a la conexina de la otra membrana de la célula adyacente y van a formar una estructura más grande denominada conexón, que es un túnel, ¿no? Que prácticamente es para, obviamente, comunicar. A través de estos conexones van a atravesar iones, van a atravesar moléculas pequeñas, pero no moléculas más grandes, ¿no? Entonces, estas moléculas pequeñas y estos iones van a difundir entre célula y célula. ¿Dónde es importante que haya este tipo de estructura? Por ejemplo, en tejidos avasculares, ¿no? ¿Qué significa avascular? Recordemos que cuando hay el prefijo a significa sin. Entonces, cuando hay tejidos avasculares, es decir, tejidos sin vascularización, ¿cómo creen que llegan los nutrientes a las células más profundas? De alguna forma tienen que llegar, porque si no llegaran, pues estas células se morirían de hambre, literal. Entonces, para eso existen este tipo de uniones, para que desde lejos, digamos, donde hay vascularización, los nutrientes vayan difundiendo a través de las células hasta que lleguen a las células más profundas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué, por ejemplo, qué tejidos avasculares tenemos? El cristalino y la córnea del ojo, ¿no? Son células avasculares, pero que necesitan nutrición. Pero no solo nutrición, también necesitan que les llegue nutrición, pero también necesitan botar sus desechos. ¿Sí? Entonces, eso pasa a través de estas uniones comunicantes. Van a permitir que las células se puedan comunicar entre sí. Durante el desarrollo embrionario, algunas señales químicas y eléctricas van a atravesar también por estos lugares. Cumplen un papel importante durante el desarrollo embrionario. Y también van a permitir la difusión de impulsos nerviosos o musculares en forma rápida entre las células, ¿no? Recordemos, por dónde atraviesa el impulso nervioso, también llamado potencial de acción, a través de los axones, ¿no? Para llegar rápido. Sin embargo, también estos impulsos nerviosos van a atravesar por estos conexones. Un impulso nervioso, recordemos que no es nada más que la salida y la entrada de ciertos iones, ¿no? Que van a ir salir y entrar, y así va avanzando esta información, ¿no? A través de la salida y la entrada de unos iones.
Entonces, esto pasa lo mismo acá. Esa salida, entrada, esa información también va a pasar a través de los conexones para llevar esa información de una célula a otra y contribuir con esto de que es el impulso nervioso y también la contracción muscular, ¿no? Esta función es importante para ciertas partes del sistema nervioso, para la contracción del músculo cardíaco, para la contracción del tubo digestivo y también del útero. Recordemos que estos lugares necesitan que la información de contracción viaje rápido, ¿no? Por ejemplo, en el corazón, para que el músculo cardíaco se contraiga, son milisegundos. Es importante que la información del potencial de acción para la contracción pase súper rápido. Entonces, obviamente pasa súper rápido por los nervios, pero para contribuir a esta rapidez también existen lo que son los conexones. ¿Por qué es difícil esto? ¿Por qué es difícil cuando hablamos de uniones celulares? Porque los estudiamos de forma aislada, ¿no? Vemos las herméticas, vemos las adherentes, vemos los desmosomas y desmosomas y las uniones comunicantes. Pero aquí hay un tip para que puedan aprender bien sobre las uniones, es estudiarlos mediante una tabla. Entonces lo que yo he hecho es agarrar todo y lo he traído a una tabla. Entonces no hay mejor forma de estudiar con una tabla, porque ahora vamos a ir viendo las diferencias entre cada uno. En esta tabla he puesto las 5 uniones herméticas, adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y comunicantes, y aquí he puesto ciertas características. Entonces vamos a ver si estas uniones tienen placa, cuál es su proteína transmembrana, si tienen algún tipo de unión intracelular, cómo se unen de forma extracelular, qué forman, cuál es su función y ejemplos de su localización. ¿Ya? Entonces hagamos juntos. A ver, hablando respecto a la placa. ¿Las herméticas tienen placa? Dígame. No. ¿Las adherentes tienen placa? Sí. Chicos, os necesito que ustedes respondan. No importa si se equivocan, pero por favor, respondamos. ¿Los desmosomas tienen placa? Sí. ¿Los hemidesmosomas tienen placa? Sí. ¿Las comunicantes tienen placa? No. A ver, vamos a ver nuestras respuestas. ¿Herméticas tienen placa? No, hemos dicho adherentes, sí, desmosomas sí, hemidesmosomas sí, comunicantes no. Entonces, tanto las adherentes, desmosomas y hemidesmosomas sí contienen placa. ¿Cuál es la proteína transmembrana? De las herméticas recordemos que no tenía nombre, simplemente se denominaban proteínas transmembrana. De las adherentes, ¿recuerdan? La caderina. De los desmosomas, caderina también. Hemidesmosomas, aquí era diferente, la integrina, ¿no? Y las comunicantes, las conexinas. Eso, a ver, repasemos muy bien. Entonces, las herméticas tienen proteína transmembrana, sí, pero no tienen un nombre en particular. Adherentes, caderinas. Desmosomas, caderinas. Hemidesmosomas, integrinas. Y las comunicantes, conexinas. Excelente. Unión intracelular. ¿Las herméticas se unen a algo dentro de la célula? No. Las adherentes, recordemos que se unían a microfilamentos, por eso en el dibujo no se veía. Recuerden, nunca se van a olvidar. Microfilamentos. Los desmosomas se unían a filamentos intermedios que estaban hechos de queratina. Los hemidesmosomas a filamentos intermedios también hechos de queratina. Y las comunicantes tampoco se unían a nada en la parte intracelular, ¿no? Entonces, herméticas no, adherentes microfilamentos, muy bien. Desmosomas, filamentos intermedios de queratina, excelente. Hemidesmosomas, filamentos intermedios de queratina, muy bien. Comunicantes, no, perfecto. Estamos yendo bien, espero que también estés respondiendo. Herméticas, unión extracelular. Las herméticas se van a unir a otras proteínas transmembrana, ¿no? De otra célula. Tienen esa unión extracelular. Las adherentes se van a unir a otras caderinas, de la célula adyacente. Los desmosomas también se van a unir a caderinas de la célula adyacente. Los hemidesmosomas, acá era lo diferente. Dígame, su proteína transmembrana era una integrina y de forma extracelular se unía a, recordemos, ¿a qué otra proteína en la lámina basal? A las lamininas, ¿no? Y las comunicantes se van a unir a otras conexinas. Perfecto, ahí vemos, ¿no? Las herméticas se unen a otras proteínas, las adherentes a otras caderinas, los desmosomas a otras caderinas, los hemidesmosomas a las lamininas y las comunicantes a otras conexinas. Ok, ¿qué van a formar? Las herméticas van a formar una red.
Las adherentes van a formar un cinturón de adhesión. Perfecto. Los desmosomas van a formar, ¿qué? ¿Qué era? Un punto de soldadura. Muy bien. Los semidesmosomas también van a formar un punto de soldadura, pero en otra localización. Y las comunicantes van a formar túneles, denominados, ¿te acuerdas? Conexones. Excelente. Entonces, las herméticas forman una red, las adherentes forman un cinturón de adhesión que va alrededor de la célula como si fuera un cinturón. Las desmosomas forman puntos de soldadura, al igual que los hemidesmosomas, solo que los desmosomas lo hacen entre célula y los hemidesmosomas entre célula y membrana basal. Y los comunicantes van a formar túneles que se denominan conexones. Función de las herméticas: evitar el pasaje de sustancias entre las células y a través de las células hacia tejidos circundantes. ¿Ya? Recordemos. Las adherentes, ¿no?, contribuían con la adhesión. Por lo tanto, evitaban la separación, porque eran súper adherentes, ¿no?, como un cinturón. Entonces, evitan la separación. Los desmosomas son súper fuertes también, entonces también evitan la separación. Pero recordemos que estos filamentos intermedios se unían, acá lo vamos a ver, se unían, supongamos que aquí hay otro desmosoma. Estos filamentos intermedios de queratina cruzan desde esta placa y se anclan a la placa de otro desmosoma del lado contrario de la célula. Entonces, ¿se imaginan? Forman así como una estructura que agarra ambas membranas plasmáticas, ¿no?, contralaterales. Va a contribuir con que no solo va a evitar la separación, sino también va a contribuir con la estabilidad estructural de la célula. Los semidesmosomas, función, van a anclar la célula a la membrana basal. Y las comunicantes, ¿cuál era su función principal? Difusión, ¿no? Que iones, moléculas, información de impulsos nerviosos, de potenciales de acción o de contracción muscular pase a través de estos túneles y así la información pueda llegar a otras células. Pero también poder llevar nutrientes y que salgan desechos en células avasculares. Y también la difusión de información durante la formación embrionaria. Entonces, prácticamente difusión. Entonces, herméticas inhiben pasaje de sustancias. Adherentes evitan separación. Desmosomas evitan separación, pero gracias a los filamentos intermedios también dan estabilidad. Los hemidesmosomas anclan a la membrana basal, ¿no? Y las comunicantes, difusión. Y por último, localización. Acá lo vamos a sacar porque no me quiero equivocar. Herméticas, obviamente las podemos encontrar en muchos lugares. Estos solo son unos ejemplos, ¿no? Podemos encontrarlas en el estómago, en el intestino y la vejiga. Si se ponen a pensar, son lugares donde hay contenido y ese contenido no se puede salir de ahí. Adherentes, como evitan la separación, tienen que estar en lugares donde haya mucha fuerza de contracción y estas no se separen, ¿no? Por ejemplo, el intestino. Desmosomas evitan separación y dan estabilidad, entonces necesitamos tenerlas en un lugar donde haya tensión, porque estas van a evitar la separación durante la tensión y también que den estabilidad. Entonces las vamos a encontrar en el epitelio y en las células cardíacas. Los hemidesmosomas, como anclan a la membrana basal, pues se van a encontrar en membrana basal, en diferentes tejidos, pero en la membrana basal, entre la célula y la membrana basal. Y las comunicantes, pues las vamos a encontrar en tejidos avasculares, ¿no?, como decíamos, el cristalino, en el sistema nervioso, en el músculo cardíaco, en el tubo digestivo, tubo digestivo y en el útero, ¿no? Y ya, sáquenle un super screenshot a esta tabla porque este es el resumen de todo este subtítulo. Este es un subtítulo difícil de entender. ¿Por qué? Porque, o sea, no porque sea difícil la información, sino que como tiene muchos detallitos, pero en esta tablita está todo resumido. Así que acá tenemos el resumen, ¿no? Recordemos, ¿cómo se llaman estas? Las uniones herméticas. Muy bien, ¿qué son estas? Estas son las uniones adherentes que formaban un cinturón de adhesión. Estos son los famosos desmosomas, ¿no?, que tenemos su plaquita, sus proteínas transmembrana y unida a filamentos intermedios dentro de la célula, que estos filamentos se van a ir a anclar a otra placa de otro desmosoma en el lado contrario de la célula. Los hemidesmosomas van a estar
entre la célula y la membrana basal, también se van a unir a filamentos intermedios y bueno, van a anclar, ¿no? Y las uniones comunicantes que van a formar túneles donde va a poder difundir información, nutrientes, proteínas, desechos, todo. Y estas son las cinco uniones celulares. Así que, ¿qué tipo de unión celular evita la pérdida de los contenidos de los órganos hacia los tejidos circundantes? Si ya sabes la respuesta, puedes dejarla en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Isabel Soto y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.